Bien, como ya os dije, hemos abandonado la resolución de problemas de selectividad. Ya hemos hecho varios exámenes y tenemos una bibliografía que yo creo que es suficiente. Y nos vamos a dedicar, de aquí a que termine el mes de junio, más o menos, antes de que empecéis con la selectividad, a resolver problemas de química. Yo voy a elegir una serie de problemas que considero que son de las partes un poco más complicadas para vosotros. De todas maneras, insisto, me encuentro perfectamente dispuesto a resolver los problemas que vosotros me queráis plantear, si veis alguno que os interese o que os suscite alguna duda. En este vídeo de hoy vamos a dedicarnos a resolver dos problemas de química del tema de equilibrio químico. Vamos a empezar por este de aquí. Me dice que el tetraóxido de nitrógeno se disocia en dióxido de nitrógeno según esta ecuación, según este equilibrio químico. En un recipiente de 4 litros, donde se ha hecho el vacío, se introducen 0,2 moles de N2O4 y 0,2 moles de NO2 y se calienta a 50 grados. Me pide que calcule el cociente de reacción y que pronostique el sentido en el que ocurrirá la reacción para alcanzar el equilibrio. Y yo voy a añadir, fijaos qué curioso, voy a añadir una tercera pregunta y es: calcule la presión total en el equilibrio. Son dos gases, ¿verdad? Es decir, yo voy a complicar un poquito más el problema, que soy así de simpático, ¿vale? Y lo voy a complicar un pelín. Bueno, vamos a ver. En este problema estamos ante un problema de equilibrio donde nosotros tenemos una reacción que es esta, tetraóxido de nitrógeno, que es un gas, se convierte en dos moléculas de dióxido de nitrógeno, que es otro gas. La constante de equilibrio K sub C la vamos a poner. Voy a poner la expresión de la constante de equilibrio. K sub C es igual a la concentración de NO2 elevada al cuadrado dividida por la concentración de N2O4. Y esta sería la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Que por cierto, resulta que me dan su valor. Me dicen que vale 0,029 a una temperatura, no se nos olvide, de 50 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 323 Kelvin. Voy a hacerlo con la calculadora por si acaso, pero yo creo que no me equivoco, ¿vale? Es decir, tenemos 50 más 273, 50 más 273, 323. Bien, lo que a mí me pide el cuerpo es escribir la tabla de este equilibrio químico. Y la tabla del equilibrio es lo que vamos a hacer. Nuestra tabla, en este caso, tiene 3 columnas y 5 filas. Es una tabla de 3×5, como la que estáis viendo aquí. Aquí pondríamos las concentraciones iniciales, lo que se gasta, lo que se forma y el equilibrio. Y sin duda, aquí pondríamos la concentración del reactivo, en este caso N2O4, y aquí pondríamos la concentración del producto NO2. Y empezaríamos, como es natural, a rellenar nuestra tabla.
Y es aquí donde aparece la primera cuestión sobre la que yo quiero llamar vuestra atención y que es la que me ha inducido a mí a elegir este problema precisamente. Al principio, en un recipiente de 4 litros, hemos introducido 0,20 moles de N2O4. Ya sabéis que en esta tabla no se pone nunca la cantidad, se pone la concentración. Luego sería 0,05 molar. Y, ojo, otros 0,20 moles de NO2, que dividido entre 4 litros me ofrece también que son 0,05 molar. Bien, ¿quién se gasta? Claro, si uno lee el equilibrio tal como yo lo he escrito aquí, uno diría se gasta N2O4, luego de este se gastaría una cantidad X, de este se formaría una cantidad 2X, ¿verdad? Bueno, pues esto es un error. Es un error. Porque en este equilibrio tenemos cantidades de todo al principio, es decir, tenemos una cierta cantidad de tetraóxido y una cierta cantidad de dióxido. Y como tenemos tanto el reactivo como el producto, la reacción podría ir de izquierda a derecha o podría ir de derecha a izquierda. Es decir, si la reacción va de izquierda a derecha, el que se gasta es este. Pero si va de derecha a izquierda, el que se gasta es el otro. Por tanto, aquí, antes de empezar, debemos averiguar en qué sentido va la reacción, ya que tenemos las dos posibilidades. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si no lo averiguamos antes, la verdad es que el problema nos puede salir bastante mal. Entonces es importante aclarar esto antes de seguir. Bueno, mira, cuando en un problema de equilibrio tengamos las dos posibilidades, hemos de calcular el cociente de reacción. Esto es muy importante. ¿Qué es el cociente de reacción? El cociente de reacción tiene una expresión parecida a la de la constante de equilibrio. De hecho, yo lo voy a copiar. El cociente de reacción, para distinguirlo, en lugar de llamarlo K, se suele poner la letra Q de queso, y el cociente de reacción es eso que estáis viendo ahí. Aparentemente es lo mismo, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy importante que ahora mismo la voy a poner. Esa diferencia es que esta concentración es la concentración inicial y esta concentración es la concentración inicial. Es decir, la expresión del cociente de reacción y la expresión de la constante de equilibrio aparentemente son la misma, pero en la constante de equilibrio estas concentraciones son las que hay en el equilibrio, al final de la tabla, y en el cociente de reacción las concentraciones son las que hay al principio, en la parte inicial. Vamos a calcular pues el cociente de reacción. El cociente de reacción, en este caso que estamos viendo, sería el siguiente. Sería igual a la concentración de NO2 inicial elevada al cuadrado, es decir, 0,05 elevado al cuadrado, dividido por la concentración inicial de N2O4, que es 0,05. Eso sería el cociente de reacción. Si hacemos los cálculos, el resultado es 0,05. El cociente de reacción
el cociente de reacción debe compararse con la constante de equilibrio. Y pueden pasar o pueden darse tres posibilidades. Primera posibilidad, que la constante de equilibrio K sea igual que el cociente de la reacción. Si son iguales, la reacción ya está en equilibrio. Claro, si resulta que el cociente de equilibrio y la constante de equilibrio son exactamente la misma, la reacción está en equilibrio directamente. Segunda posibilidad. La constante de equilibrio K es mayor que Q. Si la constante de equilibrio K es mayor que el cociente de equilibrio, el sistema no está en equilibrio y la reacción irá hacia la derecha. Esto tiene su porqué. Si K es mayor que Q, significa que Q tiene un numerador muy pequeño y un denominador muy grande. Y para que llegue al equilibrio tiene que aumentar el numerador y disminuir el denominador. Es decir, tiene que ir la reacción hacia la derecha. Pero hay una regla mnemotécnica muy sencilla para que no dudéis nunca. Fijaos el signo mayor. Si ponemos K y Q en orden alfabético, K mayor que Q, el signo me está indicando hacia dónde va la reacción, hacia la derecha. Y por último, ya nos queda el tercer caso, que ya os imagináis lo que pasa, ¿verdad? En el tercer caso lo que sucede es que K, ya empezamos, K sea menor que Q. Si eso ocurre, el sistema no está en equilibrio y la reacción irá hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos están indicando? ¿Qué es lo que nos está indicando el signo correspondiente? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis una forma bastante simple. Aquí tenéis una forma bastante simple de saber hacia dónde va una reacción en el caso de que no coincida, de que no tengáis las concentraciones iniciales en equilibrio. Vale. En este caso concreto de nuestro problema, resulta que Q sub C vale 0,05, la constante K sub C vale 0,029. Como resulta que 0,029 es menor que 0,05, esto nos indica que K mayúscula es menor que Q, la reacción va hacia la izquierda. Por cierto, que ya habríamos resuelto nuestro problema, ¿verdad? Habríamos resuelto el problema, los apartados A y B, porque hemos calculado el cociente de reacción y también hemos pronosticado el sentido en el que ocurrirá. Vamos a terminar con nuestro apartado C, que he puesto yo, digamos, por mi cuenta, que es que calcule la presión total en el equilibrio. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer eso. Para calcular la presión en el equilibrio, yo tengo que saber las concentraciones que hay en el equilibrio. ¿Cómo lo hago? Yo sé que la reacción va hacia la izquierda, entonces el que se gasta es el NO2. Se gasta el NO2 y se produce N2O4, porque la reacción, insisto, incluso voy a poneros una pequeña flecha de bloque para que quede más claro todavía, la reacción va hacia la izquierda, no se os olvide. Eso lo sabemos por el valor del cociente del equilibrio. Bien, pues sabiendo que va hacia la izquierda, ¿cuánto se gasta de N2O4? Nada. ¿Cuánto se gasta de NO2? 2X.
¿Por qué ponemos 2x? Porque el coeficiente estequiométrico del NO2 es 2. ¿Cuánto se forma de N2O4? X. ¿Cuánto se forma de NO2? 0. ¿Qué tenemos en el equilibrio? Pues aquí tendríamos 0,05 más X, porque este se forma, y aquí tendríamos 0,05 menos 2X, porque al fin y al cabo este se gasta. Y estas son las concentraciones en el equilibrio. Como conocemos el valor de la constante de concentraciones, vamos a calcular el valor de X. Calcular el valor de X sería relativamente sencillo. Sería concentración de NO2 al cuadrado, es decir, estamos hablando de concentraciones en el equilibrio, 0,05 menos 2x elevado al cuadrado, partido por la concentración de N2O4, que sería 0,05 más x. Y eso tiene que ser igual a 0,029, ¿vale? Como podéis ver ya, creo que lo tenéis muy claro, esto va a dar lugar a una ecuación de segundo grado con una incógnita, ¿vale? Que vamos a intentar nosotros resolver. Bueno, pues la ecuación sería la siguiente. 0,029 multiplicado por, paréntesis, 0,05 más x tiene que ser igual a 0,05 menos 2x y todo eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la resolución de la ecuación. En el primer miembro, pues tendríamos que hacer lo siguiente. 0,029 por 0,05, 0,029 por 0,05 me da 1,4 por 10 a la menos 3. Lo voy a poner en notación normal, ¿vale? 0,0014, ¿vale? No me cuadra a mí ese cálculo. Vamos a ver. 0,0014, 0,0014. Sí, vale. Voy a repetirlo, insisto, es que no me termina de cuadrar. 0,029 lo multiplico por 0,05, 0,0145. Insisto, voy a repetir una vez más. Sé que soy muy maniático. 0,029 por 0,05. 1,45 por 10 a la menos 3. Bueno, pues aquí en vez de ser 0,014 es 0,00145. Más 0,029x tiene que ser igual. Y ahora aquí hacemos, pues nada, es un producto notable, el cuadrado del primero, 0,05 al cuadrado, que es 0,0025, menos el doble del primero por el segundo, menos 4 por 0,05 es 0,20, menos 0,20x, más 4x al cuadrado. Y ahora pues reordenamos los términos y la ecuación de segundo grado me queda de la siguiente forma. 4x al cuadrado. Aquí sería menos 0,20x menos 0,029x. Vamos a hacerlo. 0,20 más 0,029, 0, pues nada, menos 0,229 x, y me queda el término independiente que sería 0,0025 menos 0,00145. Pues nada, lo hacemos. 0,025 menos
0,00145. Me queda 0,00105. Más 0,00105. Y eso es igual a 0. Y ya sería cuestión de resolver esta ecuación aplicando pues, la fórmula típica de las ecuaciones de segundo grado. Veamos. La resolución de la ecuación sería la que sigue. Sería x es igual a menos b, es decir, 0,229, más menos la raíz cuadrada, más menos la raíz cuadrada ¿de qué? De b al cuadrado, es decir, de 0,229 elevado al cuadrado, menos 4 por 4 por 0,00105. Y todo eso dividido por 2 por 4, que son 8, ¿vale? Vamos a hacer el discriminando de la ecuación, ¿vale? El discriminando sería 0,229 elevado al cuadrado menos 4 por 4 por 0,00105. Y me sale, ¿veis? Ya he metido la pata en algún lado. He tenido que meter la pata en algún lado. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. 0,229 al cuadrado menos 16 por 0,00105. Vale, eso me cuadra más. Si yo le hago a eso la raíz cuadrada me sale 0,188. Por lo tanto, esto se me queda así. X es igual a 0,229 más menos 0,188 dividido todo entre 8. Y nos van a salir dos soluciones positivas de x. De hecho, las dos soluciones positivas que nos salen son las siguientes. Aquí me sale una solución La primera solución que me sale es x sub 1 igual a 0,229 más 0,188 entre 8 y me sale 0,052. Y la segunda molar y la segunda posible solución, x sub 2, es igual a 0,229 menos 0,188, que partido por 2 me sale 0,020. Como las dos soluciones son positivas, tendremos que analizarlas un poco a ver si una de ellas no es posible, ¿vale? Y está claro que la primera solución x sub 1 es imposible. X sub 1 es imposible porque si fuera así, porque si la tomamos en el equilibrio, la concentración de NO2 en el equilibrio, ¿cuánto valdría? Pues fijaos en la tabla. Si tomamos esa solución de 0,052, la concentración de NO2 tendría que ser 0,05 menos 0,2 por 0,052 y me sale un número negativo. Es decir, que la primera de las dos soluciones
aunque sea positiva, la tenemos que rechazar porque no cuadra con la concentración real. Es decir, la solución auténtica es 0,020 molar. Esa es la solución auténtica. Teniendo en cuenta que X vale 0,020 molar, pues tendríamos que en el equilibrio las concentraciones son 0,05 más 0,02, es decir, 0,07, y aquí las concentraciones serían 0,05 menos 2 por 0,02, y esto sería igual a 0,01 molar. Y estas son las concentraciones en el equilibrio. Pero a mí lo que me preguntaba el problema no eran las concentraciones en el equilibrio. Ojo, a mí lo que me preguntaba el problema era la presión total en el equilibrio. Calcule la presión total. Para calcular la presión total, lo único que nos queda ya que hacer es calcular las presiones parciales, y una vez que tengamos las presiones parciales, hallamos la presión total sumándolas. Para eso utilizamos la ecuación de los gases perfectos. Para hallar la presión total, calculamos la presión en el equilibrio de cada gas mediante la ecuación de los gases ideales. Ya sabéis que la ecuación de los gases ideales es esta. Es una ecuación que yo creo que todo el mundo la tiene más que clara. Esta es la ecuación de los gases ideales. P por V igual a N por R y por T. Pero claro, resulta que si yo el volumen lo paso aquí dividiendo, me queda la ecuación así. Presión igual N partido por V por R y por T. Y este N partido por V es la concentración, que es igual a la concentración por R por T. La concentración por R y por T. Y como tenemos las concentraciones, ya resulta relativamente fácil hallar las presiones de cada gas en el equilibrio. ¿Cómo hallamos las presiones de cada gas en el equilibrio? Bueno, pues vamos a hacer nuestro cálculo. Fijaos, la presión de... Bueno, vamos a hacerlo bien. La presión de N2O4 sería igual a la concentración de ese gas en el equilibrio. Del N2O4 la concentración es 0,07 multiplicado por R, 0,082, y por la temperatura. La temperatura eran 323 Kelvin, os acordaréis que lo decían en el enunciado. Y por lo tanto, eso me da una presión igual a, tendríamos 0,07 por 0,082 por 323. Y eso es igual a 1,85 atmósferas. Y por otro lado, podríamos calcular la presión del NO2 en el equilibrio. La presión de NO2 en el equilibrio es 0,01 por 0,082 por 323. Que es 2, 0,26. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. 0,26. 0,01 por 0,082 por 323 es 0,264 atmósferas.
o 0,26 atmósferas. Y finalmente, la presión total. La presión total será igual a 1,85 más 0,26 y tendremos una presión total de 2,11 atmósferas, con lo que ya habríamos terminado el problema, incluyendo esa tercera apartado, esa tercera pregunta que os he puesto yo. En este problema de equilibrio, a mí lo que más me interesaba era el tema del cociente de la concentración. Cuando os den al principio de una reacción, tengáis cantidades de todos los reactivos y de todos los productos, tenéis que calcular el cociente de la reacción porque tenéis que saber hacia dónde va la reacción antes de poder hacer el problema. Este era el motivo por el que yo he elegido este problema a la hora de poneros la clase de hoy. Pues muy bien, iba a poner un segundo problema, pero como veo que ya llevo media hora de vídeo, vamos a hacer la clase de hoy un poquito más liviana y para mañana seguimos. Haremos algún problema de equilibrio químico, y después ya empezaremos con equilibrio de solubilidad. Y cuando terminemos con los equilibrios de solubilidad, empezaremos con el ácido base, que yo creo que esos son los 3 puntos más importantes que debemos tocar. Pues un saludo y hasta la próxima clase.